números naturales y racionales. Ordenar y operar aditivamente con números naturales y racionales. Vamos a ver este tema primero y lo primero que debemos de saber es qué es un número natural para posteriormente ver el orden de los números racionales y de los números naturales. Bueno, rápidamente un número natural se define como aquellos números que utilizamos para contar. Ya ven que empezamos a contar desde una silla, dos sillas, tres sillas, cuatro mesas. Entonces un número natural básicamente son los números que tenemos como uno, 2, 3, 4, etcétera, hasta infinito. Obviamente un número natural no contempla números negativos. Entonces, los números naturales son aquellos que utilizamos para contar y son números enteros. Una silla, dos sillas, tres sillas, etcétera. Todo lo que utilizamos para contar. ¿Y cuál va a ser la diferencia con un número racional? Bueno, ¿qué es un número racional? Rápidamente, un número racional son aquellos números que pueden ser expresados en forma de fracción. Todo lo que se pueda expresar en forma de fracción es un número racional. Por ejemplo, si yo digo, no sé, tal vez el 8 pues es un número entero, ¿no? Y esto lo podría representar en forma de fracción. Sí, yo puedo decir 16 entre 2, pues es lo mismo, ¿verdad? 8 enteros o 16 medios es lo mismo, porque 16 entre 2, prácticamente un número racional o una fracción es una división. 16 entre 2 me va a dar 8. O igual puedo decir, no sé, puede ser un número decimal, 0.5. La pregunta sería, ¿esta puede ser expresada en forma de fracción? Sí, porque esto lo puedo expresar como 1 entre 2. Entonces, un número racional básicamente va a ser una fracción, ¿no? O un número que puede ser expresado en forma de fracción. Una vez que lo representemos en forma de fracción, pues es un número racional. Entonces se le conoce de esa manera a esos números. Van a haber números llamados irracionales, que son aquellos números que no se pueden representar en forma de fracción. Y normalmente vamos a ver que son números que siguen una secuencia aleatoria diferente, por ejemplo, que es 0.3 y luego 5, 8, 4, 2, 3. Entonces hay números que no pueden ser representados en forma de fracción. Normalmente vamos a ver que son unas constantes, una constante llamada de Euler, el valor de pi o la raíz cuadrada de los números primos. Es como una definición. Estos les decía que son números irracionales, ¿no? Son aquellos que no se pueden representar en forma de fracción, pero lo que nos ocupa ahora son los números racionales, es decir, cualquier número que pueda ser expresado en forma de fracción. Y bueno, vamos a ver más adelante cómo precisamente estos números nosotros podemos convertirlos en forma de fracción o los podemos representar en forma de fracción. Esto vendría siendo los números naturales, los números racionales. Un número natural obviamente empieza desde el más pequeño hasta el número más grande, ¿no? El número natural empieza con desde 1, 2, 3 y mientras más se encuentre a la derecha, es muy importante este concepto, mientras más a la derecha se encuentre un número, va a ser mayor. Lo mismo va a pasar con las fracciones. Pero ¿de qué manera podemos saber qué número es mayor o menor en un número racional o en un número o una fracción? Vamos a ver, o en un decimal, vamos a ver cuál sería la regla que vamos a seguir. Comparación de números decimales. Para comparar números decimales se siguen los siguientes pasos. Número 1. Se compara la parte entera de los números. Si es igual, se compara la parte decimal. El número con mayor valor en los décimos será el mayor. Por ejemplo, tenemos acá 6.23 y 6.19. Vamos a poner 6.23 y acá 6.19. Empezamos comparando los enteros y vemos que 6 y 6 pues es lo mismo. Entonces nos pasamos a las décimas. Acá tenemos un 2 y acá tenemos un 1. Desde ese momento pues obviamente 2 es mayor que 1. 6.23 va a ser mayor que 6.19. Entonces vamos a decir que este es mayor. 6.23 es mayor que 6.19. Entonces, de esa manera vamos a nosotros a comparar estos números. Y en caso de que tengamos, por ejemplo, 6.238 y acá tenemos 6.23, vemos que los enteros son iguales, décimos son iguales, centésimos son iguales, entonces nos pasamos con el siguiente que es milésimos. Acá tengo 8 y acá tengo 6. ¿Cuál es mayor, 8 o 6? Pues obviamente el 8, entonces vamos a decir que este va a ser mayor que, que 6.236 es menor que 6.238. ¿Okay? Entonces, ese es el procedimiento. Empezamos con los enteros,
décimas, centésimas, milésimas, hasta que uno de ellos sea el mayor. De esa manera vamos a poder comparar los números. Si tiene el mismo valor en los décimos, aquí como lo acabamos de ver, entonces se comparan los centésimos, los milésimos y así sucesivamente hasta determinar qué número es mayor. Si todas las cifras son iguales, parte entera y decimal, entonces los números decimales son iguales. Así de sencillo. ¿Okay? ¿Cómo compramos fracciones? Un procedimiento para comparar fracciones es el de productos cruzados. Se multiplica el numerador de cada fracción por el denominador de la otra y se comparan los productos obtenidos. Ejemplo, vamos a comparar 4 séptimos y 11 17avos. Se tiene que 4 por 17, esto vamos a multiplicar así de esta manera en forma cruzada. 4 por 17 nos da 68. Yo lo que hago es hacer de esta manera, fíjense. Multiplico 4 por 17, me da 68 y lo pongo en la parte de acá arriba. Luego multiplicamos 7 por 11, es el denominador de uno por el numerador del otro, me da 77 y lo voy a poner en la parte de acá arriba. Y luego ya comparamos. Entonces vamos a ver cuál es mayor, 68 o 77. Pues obviamente el 77 es mayor. Entonces decimos que el ganador es 11 17avos. Entonces, tal y como señala acá, 11 17avos es mayor que 4 séptimos. Por ejemplo, va a ser otro. Tenemos, por ejemplo, 3 octavos y otra fracción sería 7 décimos. Entonces, ¿cuál será mayor? Entonces lo hacemos como les comenté. Multiplicamos 3 por 10. 3 por 10 me va a dar 30 y lo pongo en la parte de acá arriba. Pero fíjense el orden. El numerador por el denominador y lo pongo en la parte de acá arriba. Luego 8 por 7 o 7 por 8 me va a dar 56. Lo pongo en la parte de acá arriba. ¿Cuál es mayor, 30 o 56? Veo que 56, es decir, 7 décimos. Entonces yo puedo decir que 7 décimos es mayor que 3 octavos. De esta manera comparamos rápido las fracciones y podemos ver cuál es mayor. Vamos a ver este ejercicio. 5 alumnos midieron el ancho de una memoria USB. En la tabla se han registrado las medidas en centímetros que obtuvieron. Compárenlas y respondan. Tenemos que en el primer caso es 168 entre 100 o de centímetros, 1.67 igual acá centímetros, 169 entre 100 centímetros, etc. Entonces lo que nos piden acá en el inciso A es, al comparar las medidas, ¿cuál tiene el mayor valor? Bueno, para saber cuál es el mayor valor, en el caso primero que tenemos 168 entre 100, lo podemos convertir en decimal. Sabemos que si dividimos 168 entre 100, entre un número que tiene ceros, lo que hacemos es recorrer el punto tantos lugares como ceros tenga el denominador. En este caso vamos a recorrer 1, 2 lugares. Es decir, acá tenemos que la medida es de 1.68, el ancho de USB. En el B tenemos que es 1.67. En el C hacemos lo mismo, 2 lugares se recorre, nos va a dar 1.69. Acá tenemos 1.685. Acá tenemos 2 lugares, 1.6. Bueno, 1.60. Para que tengamos los mismos decimales, aquí ya ven que el inciso D tiene tiene décimos, centésimos y milésimos. Tiene 3 números después del punto decimal. Para poder comparar todos, vamos a hacer que todos tengan también 3 llamados decimales después del punto. Acá en el primer caso tiene 6.68 y como no tiene uno más, le ponemos un 0. 1.67 le falta un decimal, le vamos a poner un 0. Ya son 3. Aquí le vamos a poner un 0 también. Acá pues son los 3 ceros en el inciso D, 1.685 y acá 1.60 y un 0 más para que sean 3 decimales y así vamos a poder comparar. Al comparar las medidas, ¿cuáles tienen el mayor valor? El mayor, pues obviamente vamos a ver cuál es. Vemos que este tiene 6 decimos, este tiene 6, este tiene 6, este tiene 6. Bueno, todos tienen decimal, en la decimal tienen igual el número 6. Vamos a ver en centésimos. Este tiene 8, este tiene 7, va ganando A. Este tiene 9, va ganando C. Este tiene 8, va ganando C. Este tiene 0, va ganando C. Por lo tanto, decimos que el que tiene mayor valor, ¿cuál vendría siendo? C, 1.69 centímetros. Es el más grande. En la columna F, escriban en una medida que sea mayor que las registradas. ¿Qué medida cumplen con esta condición? Una mayor, pues ya vemos que 1.69 es mayor. Uno más grande sería tal vez 1.7, ¿no? Es mayor que 1.6. Y lo único que hice fue modificarle el decimal. Aunque también, pues obviamente pude haber puesto acá, ya ven que es 1.69 y 0. Por ejemplo acá, 1.69 y un 0.
Pues para que sea más grande, yo lo que puedo hacer es 1.69 y en lugar de 0 le puedo poner cualquier número mayor a 0, tal vez 8. ¿Ok? Entonces, obviamente este ya va a ser mayor que este, porque este tiene 0 en centésimos y acá tiene 8 en centésimos. Y este viene siendo mayor. Pero bueno, yo le quise poner nada más, en lugar de 6, le puse acá un 7. Ya sigue siendo mayor. Y este vendría siendo 1.7. En la columna G, escriban una medida mayor que 1.67, más grande que este, y menor que 168 entre 100, es decir, 1.68. ¿Ok? Em, ¿Puede anotar otra medida que cumpla estas condiciones? Ok. Entonces, no puedo ponerle acá 1.68 porque acá ya tengo 1.68, pero sí puedo ponerle 1. Acuérdense que acá puedo ponerle un 0, acá un 0. Entonces un número que se encuentre tal vez en medio sería 1.675. ¿Ok? Entonces va a ser mayor porque le estoy poniendo acá 0, en lugar de 0 estoy poniendo 5, y va a ser menor que 1.68 porque en el centésimo acá tengo 7 y acá tengo 8. Entonces este vendría siendo un valor que se encuentre entre 1.67 y 1.68. Es una manera de poder comparar estos decimales. Las siguientes fracciones representan diversas longitudes expresadas en metros. Analícenlas y realicen lo que se pide. 45 entre 100, lo que podemos hacer es lo que hicimos en el paso anterior. Al dividirlo entre 100 vamos a recorrer el punto 2 lugares y esto nos va a quedar como 0.45. 490 entre 1000, ahora van a ser 3 lugares porque son 3 ceros, 1, 2, 3, 0.49. 12 entre 24, aquí vemos que no es un múltiplo de 10, es 24. Lo que podemos hacer es tal vez sacarle mitad. Vamos a ver qué nos da. Mitad de 12 es 6 y mitad de 24 es 12. Mitad de 6 es 3 y mitad de 12 es 6. Mitad de 3, tercia en este caso, o sea, 3 entre 3 me va a dar 1 y tercia de 6 me va a dar 2. Entonces va a quedar un medio. Este un medio es dividir 1 entre 2, sabemos que es 0.5. 350 entre 1000, recorremos el punto 3 lugares y nos va a quedar 0.35. Y acá 3 lugares también nos va a quedar 0.501. Como tenemos acá 3 decimales, vamos a procurar que los demás números también tengan 3 decimales. Y si no tienen un decimal, le ponemos un 0, 0.5, 0, 0. 0.49, 0, 0.45, 0. Y así ya podemos comparar. Encierren con rojo la longitud mayor y con azul la longitud menor. Después expliquen en qué condiciones son útiles para determinar cuándo un número es menor o mayor respecto a otros. Bueno, vamos a ver cuál es mayor. Aquí tenemos punto 4, tenemos punto 4, acá tenemos punto 5, este va ganando 0.3 y 0.5, entre estos dos puede estar el que esté más grande, pero este tiene 0.500 y este tiene 0.501 y solamente por este 1 que se encuentra en los centésimos, este va a ser el mayor. Okay, este va a ser el mayor. Y vamos a ver el más pequeño, pues el más pequeño es el que tenga el decimal después del punto más pequeño. Acá tenemos punto 4, punto 4, punto 5, punto 3. Obviamente este va a ser el más pequeño. De esa manera vamos a poder comparar los decimales. Primero, comparando, en este caso, si tuviera enteros, los enteros. Luego multiplicamos, perdón, luego comparamos, este vamos a ponerle acá de entero, luego va a venir un punto, luego los décimos, centésimos, milésimos, y así lo vamos a estar comparando. Primero este, luego decimal, centésimos y milésimos, para que nosotros podamos ordenar los números de menor a mayor. Operaciones aditivas con números naturales y racionales. Bueno, en este caso, cuando hablamos de números naturales, hablamos de números positivos. Pues ya sabemos las operaciones que se pueden hacer con los números naturales, como la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Ok? La multiplicación, pues ya sabemos, 5 por 3, 15. Y no sé, la división 10 entre 2 a 5. Aquí no hay ningún problema porque no estamos manejando números que tengan signos diferentes. Eso lo vamos a ver más adelante. Y los racionales, que es donde a veces hay algunos problemitas, pues aquí es muy sencillo. Cuando nosotros estemos sumando números racionales, es decir, fracciones que tienen diferente denominador, seguimos una regla muy sencilla, es una carita.
Lo multiplicamos de esta manera, fíjense, multiplicamos numerador por denominador, siempre la multiplicación va a ser así. 3 por 7, 21. Luego vamos a escribir la operación que se está realizando, en este caso es suma, pero puede ser resta. En este caso es suma, le ponemos un más y multiplicamos en forma cruzada 5 por 2 y nos va a dar 10. Entre, y aquí le vamos a poner una sonrisa a la carita. 5 por 7, 35. Ya una vez que hagamos este paso, lo demás es muy sencillo porque lo que tenemos que hacer es sumar nada más 21 más 10, que nos va a dar 31, y abajo 35. Y en caso de que se pueda simplificar, esta fracción se va a simplificar. Pero bueno, básicamente van a ser fracciones equivalentes las que vamos a tener acá en caso de que exista. Pero bueno, ya este resultado pues es ya la suma o la operación que se ha realizado con las fracciones. ¿Okay? Entonces en forma cruzada, acuérdense que es como una cara. Fíjense, estos son sus ojos y este es su sonrisa. 3 por 7 lo escribimos acá. 5 por 2 lo escribimos acá. Y 5 por 7 lo escribimos en la parte de abajo y hacemos la operación. Lo mismo aplica con una suma o con una resta. Pero cuando hablamos de multiplicación, 3 quintos lo vamos a multiplicar por 2 séptimos. Ojo, es una multiplicación. Puede ser que acá tengamos un signo de una X, que es un signo de multiplicación, o lo tengamos entre paréntesis. Eso nos va a decir que es una multiplicación. Lo que hacemos es multiplicar numerador por denominador. Es muy sencillo. Aquí no aplica la multiplicación en forma cruzada, ¿ok? Esto es multiplicación. Numerador por numerador, 3 por 2, escribimos acá, 3 por 2, 6. Y 5 por 7, 35. Y ya. En la multiplicación es así de fácil. Numerador por numerador y denominador por denominador. En la multiplicación. Y se puede reducir también esta fracción. Se va a reducir. Lo que vamos a obtener aquí van a ser fracciones equivalentes. En la división vamos a utilizar los mismos números. 3 quintos ahora entre 2 séptimos. Esa es una división. Aquí la estoy marcando. En la división fíjense cómo va a ser la multiplicación. Aparentemente es una multiplicación. Vamos a utilizar este procedimiento y lo hacemos así. Multiplicamos el numerador por el denominador de la otra fracción. Acuérdense que esta es la división. 3 por 7 nos va a dar 21 y lo ponemos en la parte de acá arriba. 21 es como si fuera una piedra que bajara, rebota acá abajo y sube. ¿Okay? 3 por 7, 21. Y luego de aquí abajo tiramos una piedra y la estrellamos en el techo. 5 por 2, 10. Rebota y se va acá se va aquí en la parte de abajo. 5 por 2, 10. Y ya está. Es el procedimiento rápido para poder realizar una división, así como les dije. De arriba para abajo y sube. Y aquí de abajo para arriba y baja. Esto es en la división. Solamente escribir y tomar en cuenta este procedimiento y no debe haber ningún problema más adelante. Esto también se puede simplificar y también nos van a dar fracciones equivalentes. Básicamente este es el procedimiento en fracciones para poder realizar operaciones con las mismas. Números positivos y negativos. Vamos a ordenar y operar aditivamente con números enteros. Pero, ¿cuál es la diferencia de los números positivos y negativos? Básicamente es el signo y la posición en donde se encuentran en la recta numérica. Del lado derecho del cero van a estar los números positivos y del lado izquierdo van a estar los números negativos. Vamos a identificar los negativos porque van a tener el signo de menos y los positivos pueden tener el signo de más o pueden no tenerlo. Cuando nosotros nos escriben un número, por ejemplo, 8, sabemos que es positivo porque no tiene el signo de menos. ¿Okay? Puede o no tener el signo de más. Esto depende. Ese 8 es positivo, puede ser que lo encontremos así. Normalmente lo vamos a encontrar sin signo. Pero los negativos sí van a tener su signo de negativo. Entonces, ¿cómo vamos a poder operar o cómo vamos a poder hacer esta suma de números positivos? De los positivos no hay tanto problema, porque pues ya sabemos que en la primaria decimos 3 más 4 es igual a 7. Pero ¿qué pasa con los negativos? ¿Qué pasa si yo quiero sumar números negativos? Por ejemplo, yo quiero sumar menos 2, le voy a sumar menos 4. ¿Okay? Estoy sumando dos negativos. ¿Cuánto me da menos 2 y menos 4? Bueno, la regla nos dice, hagan de cuenta que voy a estar aquí, bueno, desde 0. Me dice que voy a recorrer a la izquierda 2 lugares. Okay, voy a estar acá en menos 2. Y la misma indicación nos dice que tenemos que recorrer unos 4 lugares. Entonces yo estoy acá
en menos 2 y me voy a recorrer a la izquierda porque ese signo negativo me dice que me voy a dirigir a la izquierda, me voy a dirigir 4 lugares. 1, 2, 3, 4. ¿Y dónde termino? Termino en menos 6. Podemos utilizar la recta numérica o podemos utilizar la regla que nos dice que cuando los signos de ambos números son iguales, lo que hacemos es sumar los números y el signo de los dos números, que obviamente son iguales, se va a conservar. De tal forma que si yo sumo menos 3 y menos 4, voy a obtener menos 7. Ambos son negativos. Si yo sumo menos 8 y menos 10, voy a obtener menos 18. Ambos son negativos. Menos 6 y menos 4, voy a obtener menos 10 porque ambos son negativos. Siempre que sean los signos iguales, el resultado va a tener el signo de estos dos. Ahorita vamos a pasar al otro caso en donde son signos diferentes. Lo mismo pasa si fueran positivos. Aquí tenemos 4 positivo y aquí tenemos 3 positivo. Entonces me va a dar 7 positivo. ¿Okay? Entonces cuando son signos iguales y cuando son diferentes, por ejemplo, sumo 8 y menos 10. Acá el 8 aparentemente no tiene signo, pero acuérdense que lo que decíamos acá es positivo. Entonces puedo ponerle acá positivo o puedo ponerle no el signo, pero vamos a ponerlo aquí para que lo identifiquemos. Vemos que son signos diferentes. Cuando suceda esto, son signos diferentes, la regla que podemos seguir es siempre al mayor, nos olvidamos tantito del signo, siempre al mayor le vamos a quitar el menor, es decir, a 10 le quito 8, me va a quedar 2. Ya, ese es el primer paso. El segundo paso es escribir el signo del más grande. ¿Están de acuerdo que el más grande es 10? El 10 tiene signo negativo. ¿Okay? Entonces, como es negativo, le quiero poner menos, pues negativo. Eso sucede cuando son signos diferentes. Igual puedo haber puesto menos 10 más 8. Es la misma operación, pero se dan cuenta que cambié el lugar. Siempre son los mismos números, estoy identificando que son signos diferentes, por lo tanto yo sé que voy a restar. Entonces agarro al mayor que es 10, le quito 8, me va a quedar 2. Y sigo analizando cuál es mayor. Veo que este tiene su signo, este tiene su signo. Y veo que el 10 es el más grande, tiene signo negativo, por lo tanto le pongo acá menos 2. Y puedo poner, no sé, menos 17 más 10. Veo que son signos diferentes. Ya sé que voy a restar. Al mayor le quito el menor, a 17 le quito 10, me va a quedar 7. Pero ¿qué signo va a tener el 7? Del mayor. Yo analizo y veo que este es menos 17 y este es más 10. Veo que el 17 tiene signo negativo. Aquí le voy a poner un menos. Por lo tanto, el resultado va a ser menos. Este es el procedimiento que vamos a seguir cuando los números son diferentes. O sea, son diferentes. Tienen diferentes signos. Esa es la regla sencilla que vamos a seguir para poder hacer las operaciones con números positivos y negativos. Pero ¿cómo se ordenan los números positivos y negativos? Bueno, pues ya sabemos, según la recta numérica de este lado van a estar todos los números negativos y de este lado van a estar todos los números positivos. Y para poder saber qué número es mayor, por ejemplo, menos 8 y menos 10, para identificar qué número es mayor, les había comentado que todo número que se encuentre más a la derecha es el más grande. Todo que esté más a la derecha. Entonces yo ubico acá menos 8, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Aquí está menos 8. Identifico menos 10, me sigo menos 9 y menos 10. Aquí está el menos 10 y aquí está el menos 8. Lo único que tengo que saber es cuál se encuentra más a la derecha. O sea, aquí vemos que el que se encuentra más a la derecha, entre este y este, pues obviamente es el menos 8. Por eso el menos 8 va a ser mayor que el menos 10. Hago una comparación. ¿Cuál será mayor? ¿El menos 1 o menos 4? Aquí está el menos 4, aquí está el menos 1. ¿Cuál es el mayor? ¿Menos 1 o menos 4? Vemos que el que se encuentra más a la derecha, pues es el menos 1. Entonces el menos 1 es mayor que el menos 4. Entonces, la conclusión es que mientras más se encuentre a la derecha el número en la recta numérica, va a ser el número mayor. De esa manera podemos identificar qué número es mayor y qué número es menor y cómo lo podemos ordenar. Ya saben, de este lado van a estar los negativos y de este lado van a ser todos los números positivos. Representaciones equivalentes entre fracciones y decimales. Vamos a representar fracciones
decimales y viceversa. Bueno, una forma de poder nosotros convertir un número eh, de fracción a decimal, si por ejemplo que nos den 8 quintos, una manera de hacerlo es dividir 8 entre 5. Esto es lo mismo que 8 entre 5. Lo único que tenemos que hacer básicamente es hacer esta división para poder convertirlo a decimal. Y bueno, hacemos la división. 5 por cuánto me da 8, sin pasarme. 5 por 1, 5. 5 por 1, 5. ¿Cuánto le falta para 8? Nos faltan 3. Luego, no se puede hacer 5 por cuánto me da 3, no se puede. Subo un puntito y bajo un 0. 5 por cuánto me da 30 sin pasarme, pues me va a dar exacto 6. 6 por 5, 30. Para 30, 0. Entonces yo ya convertí una fracción a decimal. Son equivalentes, ya sea expresada en forma de fracción o en forma de decimal. Este 1.6 podemos decir que es un número racional porque lo podemos representar en forma de fracción. Este es un número racional y así vamos a poder convertir números de fracción a decimal. Otra forma de hacerlo es convertir una equivalencia en el denominador, porque sabemos que cuando dividimos entre un número que sea equivalente de 10, nosotros podemos recorrer el punto tantos lugares como ceros tenga el denominador. Entonces, por ejemplo, si tenemos 8 entre 5, yo este 5 lo puedo convertir a 10 multiplicándolo por 2. Y este de arriba, pues también lo tengo que multiplicar por 2. Si acá multiplico por 2 o por 3 o por lo que sea, arriba también tengo que hacer lo mismo para que no se pierda esta equivalencia. Entonces lo que hago es multiplicar 8 por 2, 10. 5 por 2, perdón, 8 por 2, 16. 8 por 2, 16. Y 5 por 2, 10. Ahora sí. Entonces, como sabemos que al dividir un número entre decimal, un equivalente de 10, vamos a recorrer el punto que se encuentra al final, tantos lugares como ceros tenga el número decimal. De abajo, el número equivalente de 10. Tenemos que un 0, tenemos aquí un 0, entonces vamos a recorrer un lugar, se encuentra un puntito, lo vamos a recorrer un lugar, entonces el resultado va a ser 1.6. Nos damos cuenta que es lo mismo que tenemos en la parte de acá arriba. Todo esto para poder realizar la conversión de un número que es racional, o también llamado fracción, a decimal. Hacemos cualquiera de las dos formas. En ocasiones no vamos a poder utilizar esta técnica porque el denominador no vamos a poder convertirlo a un múltiplo de 10. Entonces, tendríamos que hacer la división para hacer la conversión. Ahora lo que vamos a ver es cómo convertir un decimal a fracción. En ocasiones tenemos un decimal, pero no sabemos cuál sería el equivalente a fracción. Supongamos que tenemos un número, que es 2.8. Yo quiero saber cómo se transforma a decimal. Vamos a seguir estas reglas. De decimal exacto a fracción, se escribe en el numerador el número completo sin el punto decimal. Entonces ya sabemos que va a convertir esto en fracción. En la parte de arriba escribimos el número sin el punto decimal, es decir, 28. Y abajo se escribe en el denominador un 1, voy a escribir un 1, y tantos ceros como números hayan después del punto. ¿Cuántos números hay después del punto? 1. Entonces voy a escribir un 0. Entonces 2.8 es igual a 28 entre 10. Y sí es cierto porque si 28 lo divido entre 10, sabemos que el punto lo va a recorrer del lado izquierdo un lugar porque solamente tenemos un 0. Entonces si dividimos 28 entre 10 nos va a dar 2.8. Esto a su vez lo puedo simplificar. 28 le puedo sacar mitad. ¿Cuál es la mitad de 28? Es 14. Y la mitad de 10, ¿cuánto es? La mitad de 10 pues es 5. Entonces voy a ponerle acá un 5. Y no se puede seguir reduciendo, no se queda hasta acá, 14 quintos. Ya sea 14 entre 5, 28 entre 10, el resultado va a ser 2.8. Entonces es lo que estamos haciendo, estamos convirtiendo un decimal exacto a fracción. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos acá 37.28. Y esto lo quiero convertir a fracción. El primer paso es escribir el numerador, todo el número sin el punto, es decir, 3728. Luego me dice el inciso B que escribo un 1 y tantos ceros como números hayan después del punto. ¿Cuántos números tengo después del punto? 2. Entonces voy a escribir 2 ceros.
Y este vendría siendo la representación en forma de fracción. Esto lo que podemos hacer nosotros es seguir sacándole mitad. Vamos a sacarle mitad tal vez a 3728 y nos da 1864 y de 150. Y también a este le podemos sacar mitad y nos da 932 y la mitad de 50, 25. Y creo que hasta acá llega. Y así podemos seguir simplificando. Pero bueno, lo importante es que nosotros hagamos esta conversión de decimal exacto a fracción siguiendo estas reglas que tenemos acá. Luego vamos a ver este cambio de decimal periódico a fracción. Decimal periódico es un número que se repite después del punto decimal. Supongamos que tenemos 3.8 acá, este periódico, es decir, 3.88888. Eso es lo que significa 3.8 periódico. Seguimos las reglas que nos dicen acá arriba para convertirlo a fracción. Escribimos en el numerador el número completo sin el punto decimal, es decir, 38. Y le restamos la cifra que no se repite. Vamos a restarle la que no se repite, que en este caso es 3. Este es el que no se repite. ¿Cómo vamos a identificar el que no se repite? Pues que no tiene esta parte en la parte de acá arriba, es decir, esta rayita en la parte de arriba, que nos indica que es periódico. 38 menos 3. Ya está. En el denominador, tantos 9 como cantidad de números que se repiten. ¿Cuántos números se repiten? Solamente uno se repite, solamente es el 8. Vamos a escribir acá, solamente un 9. Entonces ya lo que hacemos es la resta. Lo que tenemos que hacer es a 38 le quitamos 3 y nos va a dar 35. Y en el denominador vamos a escribir el 9. Si nosotros dividimos 35 entre 9, vamos a ver que el resultado va a ser 3.88888. Se va a ir repitiendo. De igual forma, esta fracción, en caso de que se pueda reducir, se reduce. Vamos a ver otro ejemplo. Tal vez tenemos acá 25.45. Todo esto es periódico, es decir, es 25.45, 45, 45, etc. El 45 es el periódico. Seguimos la misma regla. Escribimos en el numerador el número completo sin el punto decimal, es decir, 22.545. Y le restamos, le vamos a restar, la cifra que no se repite, en este caso es el 25. Sí, ese que no se repite, porque el 45 se repite. Entre el denominador tantos 9 como cantidad de números que se repiten. ¿Cuántos números se repiten? 2. Entonces vamos a escribir 2 9 como regla. Y ya, a 2545 le vamos a restar 25 y nos va a dar 2520 y entre 99. Si esto lo dividimos 2520 entre 99, vamos a ver que nos va a dar 25.45, 45, 45, 45. ¿Okay? Entonces ya estamos encontrando esta fracción que es la conversión, bueno, en este caso es un decimal periódico a fracción. Estos números que tenemos acá, periódicos, tanto como el anterior caso que fue exacto como este que es periódico, son números racionales, porque estamos viendo que estos números expresados en forma de decimal lo podemos convertir en fracción. Este número también que estaba en forma de eh, decimal periódico lo estamos convirtiendo en forma de fracción. Entonces, son racionales. Es muy importante ese término racional, que son números que se pueden convertir en forma de fracción siguiendo estas reglas. Hay otro tipo de decimal que es mixto y un número, vamos a poner un número periódico mismo, mixto sería, por ejemplo, 3.508. Es mixto porque en la parte decimal tenemos un número que no se repite, que es el 5, y el 8 que sí se repite. Esto desarrollado sería igual a 3.5, 5 no se repite, y el 8 sí se va a repetir. Y es mixto porque combina una parte que no se repite y una parte que sí se repite. Entonces, ¿cómo podemos convertir esto a fracción? Vamos a seguir las reglas. Nos dice, el inciso A, escribimos el numerador, el número completo sin el punto decimal, o sea, 3.358. 358 sin el punto. Y le restamos, ¿ok? Le restamos las cifras que no se repiten. En este caso tenemos 3 y 5. No es 3, es 3 y 5, porque el 8 es el que se está repitiendo. Entonces acá es 3 y 5. Le vamos a restar 35. ¿Sí? No tiene la rayita arriba, por lo tanto 35 le vamos a poner. Y ya. Y en el denominador,
tantos nueves como cifras que no se repiten. Perdón, nueves como cifras que se repiten. ¿Cuántas cifras se repiten? Solamente una. Solamente es un 9 que vamos a poner. Solamente es el 8 que se repite. Es un número nada más. Y tantos ceros como números que no se repiten después del punto. Después del punto vemos que solamente es el 5. Solamente es un número que no se repite, que es fijo. Solamente vamos a poner acá un 0. Ya, una vez capturado esto, procedemos a hacer la resta. 358 le restamos 35 y nos da 323 entre 90. Si a 323 lo dividimos entre 90, vamos a ver que nos va a dar 3.5888888, lo que tenemos en la parte de acá arriba. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos 25.4357. El 57 va a ser periódico, el 43 va a ser no periódico y el 25 va a ser el entero. ¿Qué tenemos que hacer para convertirlo a fracción? Pues en el numerador ya sabemos que escribimos toda la cifra sin el punto decimal y le vamos a restar las cifras que no se repiten. Todo este no se repite, ¿están de acuerdo? Porque el 57 es el que está repitiendo, le vamos a restar 2543. Y en el denominador vamos a escribir tantos nueves como cifras que se repiten. ¿Cuántas cifras se repiten? Una, dos. Entonces, ¿cuántos nueves voy a poner? Dos nueves. Uno, dos. Son dos nueves. Y tantos ceros como números que no se repiten después del punto. Aquí está el punto. ¿Cuántas no se repiten después del punto? Miren, el 4 no se repite y el 3 no se repite. Son dos. Yo voy a poner acá dos ceros. Entonces hacemos la resta. Vamos a ver, 254.357. Le resto 22.543 y el resultado es 251.814 entre 9.900. Y el resultado nos tiene que dar 25.43, 57, 57, 57. Y bueno, estamos viendo que este periódico mixto lo estamos transformando en una fracción. Es decir, este es un número racional porque puede ser expresado en forma de fracción. Último ejemplo, vamos a poner otro número, tal vez 3, 7, vamos a poner acá 1, 1, que no se repite y voy a ponerle 3, 42. Y todo esto se va a repetir. Vamos a hacer lo mismo, escribimos en el numerador todo el número sin el punto decimal, le restamos las cifras que no se repiten, o sea, 3, 7, 8, 3, 7, 8. Y en el denominador, tantos 9 como cifras que se repiten. ¿Cuántos se repiten? 1, 2, 3 se repiten, ¿verdad? Por lo tanto van a ser 3 9. Y tantos ceros como cifras, números que no se repiten. ¿Cuántos no se, después del punto? ¿Cuántos no se repiten después del punto? Solamente el 8 no se repite. Ajá, se lo voy a poner con 8. Perdón, un 0. Un 0. Y hacemos entonces la resta de 378.342, le restamos 378 y nos va a dar 377.964 entre 9.990. Esto se puede simplificar, puedes sacarle mitad, vemos que se termina en 4, se termina en 0, se puede simplificar muchísimo más, pero lo podemos nosotros verificar. Podemos verificar que si nosotros dividimos 377.964 entre 9.990, nos tiene que dar esto, 37.88, 342, 342, 342. Entonces aquí el objetivo es que nosotros estemos llegando a una fracción que es obviamente equivalente a este número decimal, o este decimal, en este caso particular, decimal periódico mixto. Bueno, como ya vimos, podemos nosotros convertir un decimal periódico, un decimal exacto, un decimal periódico puro y un decimal periódico mixto a fracción, ¿sí? Siguiendo estos procedimientos. Y todos estos tipos de decimales son racionales porque pueden ser expresados en forma de fracción. Y hasta acá vamos a dejar este tema de representación equivalente entre fracciones y decimales.